¿Saben qué es lo que está pasando en la iglesia en estos días últimos? Salimos del valle de sombra de muerte y vamos subiendo el monte de Sión camino a la casa del Padre. Amén. Gracias, Jesús. Alguien dirá, ¿no más valles? No, pues hasta el próximo, ¿verdad? Bueno, tenemos una pareja que viene de Edmonton, Alberta, Canadá. Bienvenidos. No sé dónde está su esposo, pero bienvenidos. Allá está. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Es su hermana, perdón, es su hermana. Bueno, de todos modos, bienvenidos, de cualquier manera. Y una de sus principales propósitos de venir a Guatemala fue explícitamente venir a buscarnos. Y vinieron a comprar libros y han estado siguiendo la palabra de Dios por internet desde hace quién sabe cuánto tiempo y los ha estado bendiciendo. Así es que gracias a Dios. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. El domingo, Dios mediante, les voy a leer también el testimonio de alguien que nos escribió de Costa Rica. Dios está haciendo cosas hermosas. La gente tiene hambre. Yo creo que mucha gente está ya con tal nivel de hambre y de sed que están buscando como nunca antes. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando yo empecé a caminar con Dios? Nada más que a mí me pasó bastante temprano. Tiene que haber algo más para mí en algún lado. Amén. Y por la gracia y la misericordia de Dios encontré ese algo más. Y hemos encontrado ese algo más en su palabra, en su espíritu, en este camino. Estamos en un camino, esto es un camino. Lo que estamos enseñando en este lugar es un camino, es una jornada. Si es un camino, entonces estamos esperando estar haciendo progreso. De tal manera que hoy estamos en un poco mejor, en un estado un poco mejor que ayer. Y tenemos un poco más de Cristo que ayer. Y nos parecemos un poquito más a Cristo hoy que lo que nos parecíamos ayer. Si estamos en un camino, o puesto que estamos en un camino o en una jornada, quiere decir que el día de nuestra salvación fue el punto de partida. Ese día comenzó nuestra jornada. Pero si es un camino, que lo es, y es una jornada, tiene que tener una meta. Amén. Eso es lo que nos mantiene caminando. Sabemos cuál es la meta. Y encima de todo hay un premio esperándonos cuando alcancemos la meta. ¿Sí? Qué bueno es saber eso. Eso hace que no caigamos en el error de distraernos con las cosas que tenemos a nuestro alrededor o de creer que en algún momento todo lo que tenemos que hacer es ver cómo nos entretenemos hasta que el Señor venga por nosotros. No, estamos ocupadísimos buscando cómo crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos ocupados buscando ser hoy mejores que ayer. Estamos ocupados visitando la fuente de bronce que fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del atrio para poder examinarnos a nosotros mismos y ver dónde todavía no nos parecemos a Jesús, para entonces empezar a trabajar, a negociar delante de Dios, ¿verdad? Y a decirle: Señor, forma a Cristo en esta área de mi vida. Amén. Puesto que estamos en una jornada, hay cosas que recibimos al principio, hay cosas que el Señor nos da desde el día 1, desde el día de nuestra salvación. Hay cosas que vamos recogiendo en el camino a medida que crecemos, que progresamos, que vamos cambiando y vamos aprendiendo. Y por supuesto, hay cosas que debemos hacer nuestras y retener hasta el último aliento de nuestra vida. Déjenme recordarles algo muy importante. Quien se lleva el galardón no es el que empezó bien la carrera. ¿Cuándo han visto que premien a los que salen? No, el galardón se lo lleva quien termina bien la carrera. Amén. Y en el camino pueden haber muchas cosas. Podemos cometer el error de entretenernos, desviarnos con otras cosas.
acomodarnos donde estamos y ahí detener, gracias, nuestro progreso espiritual y quedarnos ahí estacionados, ¿verdad? Esa es más o menos la historia del 99.5% del cristianismo, ¿verdad? Llegan a un punto y dicen: aquí estoy bien, aquí me siento cómodo, gracias. En otras palabras, ya no hay más. ¿Cómo así ya no hay más? Estamos en una cosa infinita. Siempre va a haber más. Nunca lo vamos a agotar. Amén. O correr el peligro de no retener hasta el final las cosas que hicimos nuestras al principio, ¿verdad? Les estaba explicando, estamos en el Salmo 119 y yo estoy feliz haciendo este estudio porque estamos tocando toda una gama de temas en el camino, ¿verdad? Y algunas cosas a lo mejor no vamos a volver a ellas nunca más. Así es que mientras estamos allí, qué bueno poder exprimirle todo el jugo a la palabra de Dios. Pero estamos en la letra Vav, que es la sexta letra del alfabeto hebreo. En el Salmo 119 abarca del verso 41 al 48. Y ya hemos visto bastante del contenido de estos 8 versos. Y hemos visto un poco la naturaleza de la letra Vav. Todavía no hemos visto su valor numérico, es el 6, ¿verdad? Y la palabra Vav significa gancho. Así es que estamos con el gancho. Dios mediante, la otra semana nos vamos al número 6. Es un número muy importante. Es el valor numérico de la letra, de la sexta letra del alfabeto hebreo. Amén. Pero gancho, el nombre del Señor, les explicaba la semana pasada, se escribe con una Y, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei. ¿Sí? En hebreo se escribiría de derecha a izquierda. Y se escribe así: de derecha a izquierda. Así es que les explicaba cómo la Yud significa mano abierta. Mano abierta. Hei es una ventana. Vav es un gancho. Y hay otra ventana acá. La primera ventana, cuando respondemos a esa mano herida que está abierta, invitándonos a venir. Amén. Para salvarnos, para limpiarnos de pecados. Cuando respondemos a esa mano abierta, al rato va a llegar esa primera ventana y ¿saben qué vamos a ver? Vamos a ver la estatura de Cristo en la que el Señor quiere que crezcamos. Vamos a descubrir que la salvación es solo el primero de una serie de pasos y de experiencias espirituales que Dios tiene para nosotros. Amén. Si queremos crecer, vamos a ir haciendo nuestras todas esas experiencias, y qué emocionante es ir adquiriéndolas, ¿verdad? Amén. Y tan son experiencias, o sea, uno sabe qué día fue salvo. Yo sé dónde estaba, sé qué hora del día era, les puedo dar la dirección y la fecha. ¿Quiénes oraron por mí? Sí, no, porque estaba tan emocionante la cosa. Además no conocía yo a nadie. El día que recibí el bautismo con el Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas, solo porque no registré en el calendario la fecha, pero les puedo decir quién oró por mí y dónde estaba cuando lo recibí. El día que fui bautizado en las aguas del nombre del Señor Jesucristo, les puedo decir dónde fue y quién me bautizó. Amén. El día que recibí la intercesión del Espíritu, les puedo decir dónde fue y qué estaba haciendo. Así son las experiencias que tenemos nosotros en Dios. El día que se me abrió la palabra, lo tengo presentísimo. Y así sucesivamente con todas esas experiencias. Así es que busquémoslas. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Pedid y se os dará. Así es que cuando somos salvos, se nos abre una primera ventana. Y pues mucha gente ve que hay una estatura, ¿verdad? Pero eso no significa que necesariamente tengan el interés de recorrerla. Ahora, si ustedes y yo estamos aquí es porque tuvimos el interés y seguimos teniendo el interés de recorrerla, ¿verdad? Y dejar que esta estatura se forme en nosotros, crezca en nosotros. Amén. Así es que en la primera etapa de nuestra jornada, Cristo, el Hijo de Dios, tiene que crecer en nosotros, y su naturaleza, a medida que va
creciendo y madurando en nosotros, naturalmente tiene que ir transformando la nuestra. No hay tal cosa como un cristiano. Bueno, déjeme decirlo de esta manera. Hay un montón de cristianos que se creen maduros y espirituales y con sus obras demuestran lo contrario. Amén. Es una gran contradicción decir es que yo soy un gigante espiritual. Por supuesto, eso es por dentro, es entre Dios y yo, ¿verdad? Ese es mi tesoro bien guardado, re bien guardado. Imposible crecer por dentro sin un cambio por fuera. Es imposible pretender decir que Cristo está madurando en nosotros por dentro si por fuera no hay una evidencia. En las elecciones que hacemos, en las separaciones que empezamos a hacer, en las renuncias, en las entregas que empezamos a hacer, en el cambio de conducta, en el cambio de conversación, en el cambio de manera de caminar. Amén. Imposible que no haya un cambio por fuera si está pasando algo por dentro. Amén. Así vamos creciendo. Cristo crece en estatura espiritual en nosotros por dentro, y Cristo va formando su estatura moral en nosotros por fuera. Bueno, digamos que crecimos en Cristo. ¿Y ahora qué? Y todo eso es interminable también, porque el Señor Jesucristo también es eterno, es infinito, por supuesto, es Dios. Amén. Pero tarde o temprano ocurre algo. La estatura de Cristo en la dispensación del Antiguo Testamento fue dibujada o representada a través del tabernáculo mosaico. El tabernáculo mosaico representa la estatura del Señor Jesucristo, en la que el libro de Efesios nos pide crecer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así es que crecemos en Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la idea mental que se forma es, pues sí, el día que me muera voy a irme a la casa del Padre, ¿verdad? Oh sorpresa cuando descubrimos que el Señor Jesucristo en esta vida y en este tiempo, si ha crecido en nosotros, viene y nos introduce a esta nueva dimensión que se llama el ámbito del Padre. Y empezamos a crecer en el Padre. ¿Cuál es la diferencia entre crecer en el Hijo y crecer en el Padre? Bueno, en el Hijo lo que más se enfatiza es el conocimiento, las teorías. Cuando crecemos en el Hijo, allí aprendemos y aprendemos muchas cosas. Amén. Pero ¿saben qué pasa? Cuando el Hijo de Dios nos lleva a este nuevo dimensión, nivel, a este nuevo ámbito, que es el ámbito del Padre, ahí lo que más se enfatiza son las experiencias. Si no sabemos esto, nos vamos a dar una pérdida tremenda. O sea, aquí entendemos nosotros, por ejemplo, del lado del Hijo, empezamos a entender las virtudes que hay en aprender a humillarse. Aprendemos en teoría a entender cómo todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, y entonces aprendemos en teoría a que vamos a dar gracias a Dios en todo y vamos a bendecirlo, porque Dios está detrás de todo, no solo lo placentero sino también lo doloroso, ¿verdad? Y se nos predican estas cosas y en teoría alabamos al Señor porque sabemos que Dios está detrás de todo, aunque en apariencia como que Dios, quién sabe qué se hizo, porque miren lo que estoy padeciendo ahorita, ¿verdad? Pero alabamos a Dios. Bueno, un día el Señor Jesucristo nos lleva al ámbito del Padre y adivinen qué, ahí empezamos a tener las experiencias que nos llevan a humillarnos. Y ahí empezamos a padecer. Ahí no es en teoría, ahí está la experiencia. Pero ¿saben por qué lo hace Dios así? Para que entonces esa experiencia haga vivir la teoría todavía a otro nivel, y esa cosa cobre tal nivel de vida y de gloria en nosotros. Amén. Qué perfecto es Dios. En la dispensación del Antiguo Testamento, la estatura del Padre
quedó dibujada o representada a través del templo de Salomón. Y si la sombra, tipo o figura nos puede enseñar algo, cuando edificaron el templo de Salomón en el monte Moria, el tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón, había estado en Silo originalmente en tiempos de Samuel. Dios destruyó Silo. En la Biblia no nos da detalles de por qué, pero es obvio que Dios se enojó con los sacerdotes que estaban en Silo y deben haber contaminado su santuario de tal manera que Dios destruyó Silo y el tabernáculo se lo llevaron a Gabaón. Salomón todavía solía ir a Gabaón a adorar a Dios porque ahí estaba el tabernáculo montado. Pero cuando edificaron el templo de Salomón, ¿qué hicieron con el tabernáculo? Pues no lo tiraron a ningún lado, no, agarraron el tabernáculo y lo llevaron y lo introdujeron al templo de Salomón. Una figura de cómo el Hijo nos lleva al Padre. Ven qué perfecto es. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Amén. Sin el Antiguo Testamento estamos perdidos en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Y sin el Nuevo Testamento estamos perdidos en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el hecho es que cuando respondemos a esa mano abierta, viene la primera ventana, ¿verdad? Pero luego, ¿qué creen? Llega un momento en nuestra jornada que nos encontramos con la tercera letra del nombre del Señor o con el gancho. Llega un momento en nuestra jornada que yo estoy seguro que usted ha pensado en eso, ¿verdad? O sea, si ahorita lo alcanzara una voz y esa voz le dice: ay, mejor vuélvete atrás, regresa al mundo de donde saliste, porque pues para qué seguir adelante. ¿Cómo responderíamos? ¿Saben cuál es la realidad? Estamos demasiado adentrados en este camino. Volver atrás, ay, vayan a ver a quién molestan. Eso no existe, pues. ¿Saben por qué? Tarde o temprano llega el gancho. Y ya no es que nosotros estemos agarrados del Señor, es que el Señor nos tiene agarrados a Él. Y el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que el Padre me dio no se va a perder, dice. Amén. Eso está en Juan. ¿Quieren irse a Juan? Esto es tremendo. Déjenme ver dónde que les quiero. Déjenme ver qué les quiero dar. Juan capítulo 10, del 27 al 30. Quiero que leamos esto todos en voz alta. Juan capítulo 10, del 27 al 30. Juan 10, del 27 al 30. ¿Lo tienen? La primera palabra es mis. Vamos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Hey! Así es que no importa cuán recio sople el viento, no importa cuán violenta sea la tormenta, no somos nosotros los que estamos agarrados del Señor. Es el Señor el que nos tiene agarrados a Él. Amén. Esa es la vav o el gancho de su nombre. Y bueno, ¿qué creen? Detrás de ese gancho viene otra ventana, ¿verdad? Y es allí donde descubrimos que en el Padre hay una estatura en la que podemos seguir creciendo también. Qué cosa, ¿no? Maravilloso, ¿sí? Bueno, así es que ahora sigamos con el gancho. ¿Para qué sirve un gancho? Ya lo vimos, ¿verdad? O el gancho me tiene agarrado a mí, o si yo tengo un gancho, las cosas que estén agarradas a mi gancho van a estar agarradas a mi gancho. Y hay una expresión que se usa en nuestra Biblia, Reina Valera, dice retén o retener. Y quiero trazar esta palabra porque
Una vez el Señor forma este lado de su naturaleza en nosotros, no vamos a tener ningún problema con retener lo que tenemos que retener hasta el final. El gancho está ahí. En el tabernáculo mosaico estudiamos dónde aparecen estos ganchos. Son los que detenían esas barras conectoras de las que colgaban las cortinas de lino fino en el atrio. Y son las que sostenían el velo a la entrada del atrio. Y el velo o la puerta a la entrada del lugar santo. Y el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo no se podía ir a ningún lado. Estaba bien agarrado de un gancho. Amén. Y lo mismo las cortinas de lino del atrio. Estaban agarradas a ganchos. No se pueden ir a ningún lado. No importa cuán recio sople el viento. Entonces, veamos qué tenemos que retener. Hicimos a Job la semana pasada. Vámonos a Proverbios. Hay un montón de cosas que debemos retener. Proverbios 3:16. En otras palabras, una vez llegan a nuestra vida, una vez nos alcanzan o las alcanzamos nosotros en nuestro progreso espiritual, son cosas que nos tienen que seguir acompañando hasta el último día. Amén. ¿Cómo va a ser que un día creímos una cosa y ahora ya no la creemos? ¿Cómo va a ser que un día abrazamos una verdad, la hablamos, la practicamos y de repente hoy, no, eso ya no? Eso es todo lo contrario a retener, que es lo que la Biblia nos pide hacer. Amén. Y si tenemos su nombre, su naturaleza formada en nosotros, vamos a retener hasta el final lo que hemos ido, los tesoros que hemos ido recogiendo, la sustancia espiritual que hemos ido recogiendo desde el principio. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 3 del 16 al 18. La sabiduría está hablando y dice: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que la retienen. Amén. Interesantemente, la expresión echar mano, los que echan mano de la sabiduría, es la mismísima palabra que se usa en el libro de Mateo cuando dice desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la palabra violentos, hazak. O es la mismísima palabra que Dios le habla a Josué cuando le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que retener? La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad, la virtud de llamarle a las cosas por lo que son. ¿Sí? Es la virtud de poder reconocer la verdad presente. Una persona sabia dice: esta es mi situación. Partamos de aquí y veamos entonces pues cómo movernos y qué hacer. Insensatez es decir: si yo estuviera allá, entonces haría, vendría, volvería. Pero no estoy allá, estoy aquí. Entonces, como no estoy allá, si yo estuviera allá, yo estaría sirviendo al Señor también. Si aquella fuera mi situación, yo también estaría leyendo mi Biblia y orando. Si aquella fuera mi situación, yo estaría tan feliz. Bueno, les tengo noticias. Eso no es sabiduría. Sabiduría es: esta es mi situación. Voy a encontrar aquí la felicidad, voy a encontrar aquí el gozo. Aquí voy a servir al Señor. Aquí voy a buscar al Señor. Amén. Eso es sabiduría. Reconocer la verdad presente. Llamarle a las cosas por lo que son. Amén. Sabiduría es encontrar la verdad que hay detrás, por encima. La verdad que hace que una cosa sea lo que es y haga lo que hace. Últimamente, la sabiduría es una persona y tiene nombre. Se llama Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Amén. Retén la sabiduría. En otras palabras, no nos comportemos como insensatos, ¿verdad? Empezando a llamarle a las cosas por lo que no son. Ok,
Retén la sabiduría. Retengamos la sabiduría. ¿De dónde obtenemos sabiduría nosotros? De nuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Amén, por medio del Espíritu Santo y del estudio de la palabra de Dios. Allí es donde obtenemos sabiduría. Amén. Proverbios 4 del 1 al 4. Bueno, entonces sabiduría. Ahora, Proverbios 4 del verso 1 al 4. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y bueno, si quieren, sigamos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. ¿Qué tenemos que retener? Básicamente se resume en su palabra. Eso es lo que tenemos que retener, su palabra. Tenemos que retener la enseñanza que recibimos de su palabra. Amén. Si nosotros no estudiáramos la palabra de Dios, sino que, digamos, los mensajes se basaran en opiniones personales, entonces, si somos honestos, eso no tenemos que retenerlo si no queremos, porque no necesariamente vamos a opinar igual que la persona que está dando su opinión. Pero si estamos nosotros estudiando y aprendiendo la palabra de Dios, el Señor nos manda a retener esa instrucción, esa palabra. Amén. Y si está en la palabra de Dios, eso vamos a retener. Si no está en la palabra de Dios, lo vamos a desechar. No tenemos por qué retener algo que no está en la palabra de Dios. Amén, amén. Y yo conozco gente que un día aceptó porque lo vio, ahí está, lo entendió, algún principio X, y después una pataleta o quién sabe qué. No es así. Ya les he contado una experiencia que tuve hace muchos años de alguien que estaba sentado en mi oficina y algo me estaba diciendo y le di el versículo y se quedó, pero era un versículo explícito, y se quedó pensando: pero eso hay que examinarlo. Le digo: no te di una opinión personal, te acabo de leer lo que dice Dios. Eso no hay que examinarlo, eso hay que retenerlo. ¿Lo ven? Retener la palabra, ¿sí? Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, y es lo lindo de la puerta de entendimiento que Dios nos ha abierto, ¿verdad? Por su pura gracia y por su pura misericordia. Si ustedes tienen años de estar caminando pues en esta hermandad, hoy nos escribió alguien, nos están escribiendo de todos lados. Por la gracia de Dios ya rebasamos los 4,000 suscriptores del canal de YouTube. Así es que nos mantenemos bastante ocupaditos, ¿verdad? Con correspondencia. Pero me estaba diciendo, escuché algunos mensajes bastante antiguos y veo la misma profundidad y las mismas alturas que estoy escuchando en los mensajes de ahorita. Solo, ¿saben qué? Aquí está un ladrillo. Seguimos edificando sobre ese fundamento, y seguimos edificando y seguimos edificando y seguimos edificando y seguimos edificando, y siempre es más y 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 más. Amén. Hay muchos casos en donde vienen y dicen: esto es así. De repente un día escuchan algo por otro lado un poco diferente y dicen: no, ¿saben qué? No es así. Es asá. Y se van por ahí un tiempo, ¿verdad? Y después resulta que suena una campanita por ahí, quién sabe dónde, y dicen: no es asá. Es asá. Y en vez de edificar sobre un fundamento sólido, solo
traemos al cuadro algo, después no estamos muy seguros, los sacamos, traemos otra cosa, no estamos muy seguros, a lo mejor es por allá, a lo mejor es así. Nunca vamos a edificar una torre, ¿verdad? ¿Lo ven? Eso es lo que tenemos que retener, la instrucción, la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Entonces a un ladrillo le vamos a añadir el siguiente, y le vamos a añadir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y por eso pues yo le doy gracias a Dios por la paciencia que tienen las personas conmigo. Pero cuando veo caritas nuevas, pues lo único que puedo decir es: miren, pues ya van a aprender, no se preocupen, téngannos paciencia. Lo que pasa es que esta cosa la agarraron ya 35 años encaminada. En nuestro caso, si estuviéramos hablando de la hermana Hicks, estamos hablando de 80 años encaminada, ¿verdad? Así es que, pues, hoy no vamos a enseñar igual, en la misma dimensión, las mismas cosas y al mismo nivel que hace 35 años. Si así fuera, o sea, la conclusión sabia es: en ese lugar están estancados, pues. Eso es sabiduría. Decir están estancados, porque estaríamos reconociendo la verdad presente. ¿Lo ven? Entonces, por eso tenemos que retener la instrucción, tenemos que retener la enseñanza, tenemos que retenerla. Si la retenemos, podemos seguir añadiendo línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito acá, un poquito allá, como dice el libro de Isaías. Y entonces estamos edificando un mensaje, estamos edificando una estatura, estamos edificando una torre. Este mensaje no es un montón de mensajes bonitos, en el sentido de: aquí hay un mensaje bonito, aquí hay otro, por aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. No. Espero que a estas alturas ya se hayan dado cuenta que estamos edificando una estatura. Amén. No es solo una colección de cosas interesantes o espectaculares, o como quiera llamarle. No, estamos edificando un edificio. Estamos levantando un edificio. Amén. Por eso hoy podemos venir y enseñar algo y decir: miren, ¿se acuerdan que hace 25 años dijimos tal cosa? Bueno, eso nos permite hoy decir esto, porque ya tenemos la base. ¿Se acuerdan que hace 10 años aprendimos quién sabe qué cosa? Por eso hoy les puedo decir esto. Y entonces vamos edificando. Emocionante, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es porque retenemos la instrucción, retenemos la enseñanza, vamos edificando, ¿sí? Jamás nos han oído decir: no, ¿saben qué? ¿Se acuerdan aquello que les dije hace 10 años? No era así. Bueno, es parte de la herencia que el Señor nos ha dado al habernos dejado este mensaje, ¿verdad? Y las personas que dieron su vida por enseñarlo, ¿verdad? Por aprenderlo y enseñarlo. Gracias a Dios. ¿Estamos? Ok, Proverbios 4:13. Voy a cambiar palabra y voy a poner enseñanza. Si no quiere tachar en su cuaderno, ponga enseñanza a la par de palabra. Muy bien, pero Proverbios 4, ¿qué les dije? 13, ¿verdad? Oigan esto: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Consejo. Y la palabra consejo ahí es musar, instrucción, corrección. Musar es hasta reprensión. Retén el consejo. Y se acuerdan que el Señor a la iglesia de la Odisea le aconsejó. ¿Se acuerdan? ¿Qué le aconsejó? Que comprara oro refinado en fuego para que fuera rica, que ungiera sus ojos con colirio para que viera, y que comprara vestiduras blancas dobles, que son las vestiduras sacerdotales, y de esa manera cubriera la vergüenza de su desnudez. Y uno cuando lee en la Biblia que Dios dice: yo te aconsejo, uno piensa que los consejos de Dios son como los de la abuelita. Mira, hacete este remedio,
En un vasito de agua echas un ajito y echas bugambilia y echas ciprés y echas grama y echas un trébol de 4 hojas y quién sabe qué, y te lo tomas. Fin del problema. Uno cree que el consejo de Dios son los consejos de la abuelita. No, estamos hablando de que si Dios nos aconseja, nos está instruyendo, reprendiendo, corrigiendo. Amén. Perdón. Cuando Dios nos aconseja, lo que está haciendo es básicamente enseñándonos en el sentido de advirtiéndonos. Así es. Y si no lo haces, entonces pues esta va a ser la consecuencia, ¿verdad? Así es que retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Alguien dirá, pero yo no sé qué me está aconsejando el Señor. Bueno, aquí tiene para entretenerse. Amén. Retén el consejo. Ok, ahora nuevamente, no es un tremendo esfuerzo el que Dios nos pide hacer con esto de retener la sabiduría, la enseñanza y el consejo. No, crezca en la estatura de Cristo, crezca espiritualmente. Y el gancho para poder retener todo lo que necesita retener va a estar ahí. Amén. Ahora vámonos, por favor, a Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas capítulo 8. Estamos hablando de la letra Vav, que significa gancho. Por eso estamos trazando todo lo que la palabra de Dios nos dice, nos manda en su palabra, que debemos retener. Amén. Lucas 8. Ok. Bueno, ¿por qué no nos vamos desde el 11? Vámonos desde el 11. Esta es la parábola del sembrador y la semilla, nada más que por regla general la estudiamos en Mateo. Este es lo que dice Lucas. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y si se acuerdan de la historia en Mateo capítulo 13, estos son los que dan fruto, ¿cuál al 30, cuál al 60 o cuál al 100 por uno? Son los que retienen. Entonces, el corazón bueno y recto retiene. El corazón bueno y recto retiene la palabra. Pregunta: ¿de qué corazón está hablando? ¿El nuevo corazón o el viejo corazón? El viejo corazón no puede retener nada bueno. El viejo corazón es el que retiene las ofensas y el recuerdo de lo que me hicieron y de cómo me trataron. Es el viejo corazón. El único corazón bueno y recto que tenemos es el nuevo corazón, el que Cristo creó en nosotros el día de nuestra salvación. Entonces, mientras más ha crecido Cristo en nosotros, más podemos retener. Por eso algunos dan fruto al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Y hace ya bastante tiempo les expliqué el principio de los 144,000. Esa es gente que da fruto al 120 por uno. El principio de los 120 pues lo encontramos en el tabernáculo de Moisés, lo encontramos en el templo de Salomón, al 120 por uno. Retienen la palabra. El nuevo corazón retiene la palabra. Amén. Si no estamos reteniendo la palabra y somos genuinamente, bueno, si no somos salvos no vamos a retener nada. Si somos salvos,
pero no hemos permitido que Cristo crezca en nosotros, es muy poco lo que vamos a poder retener, porque la capacidad para retener, esa la tiene natural el nuevo corazón. Pero si el nuevo corazón es tan chiquitito, apenas va a estar reteniendo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios y Cristo va creciendo en nosotros, más va creciendo nuestra capacidad para retener. Ahora, no está hablando de retener aquí. Yo sé, a veces hay personas que me dicen, ay hermano, dijo tanto que no pude retenerlo todo aquí. Yo les digo, bueno, bienvenido al club. Nadie puede retener tanta información de un solo. Amén. Pero entonces viene uno y porque tiene un corazón nuevo que está creciendo, y ese corazón, el nuevo corazón, es bueno y recto. Uno dice, me bendijo, me satisfizo, me supo a miel, a leche, pero quiero retenerlo. Entonces viene uno y pone el cassette otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y el nuevo corazón empieza a retener más y más y más y más y más. ¿Qué creen? Empieza a crecer más grandote, más grandote, más grandote, más grandote. Amén. Así es que retener la palabra, ¿sí? Pero igualmente, la verdad que hemos retenido desde el principio, o sea, esa no se ha ido a ningún lado. Esa se va a convertir en el fundamento para la verdad que Dios va a poner en nuestro camino más adelante, en nuestra jornada. Entonces así es como va a ir creciendo Cristo en nosotros. Amén. Retener la palabra. Uno no va a la iglesia a que lo entretengan. Ay, qué buenísimo estuvo este domingo, vamos a ver qué nos dan el próximo domingo. Ah, este domingo no estuvo tan bueno. No, eso es, o sea, si es así, mejor vas a meter al cine a ver una mala película, pues. O sea, no le está sirviendo de mucho, perdone que se lo diga. No es eso. Estamos edificando una torre. Y tampoco estoy fomentando que vayan al cine. Y yo no aprendí estas cosas yendo al cine. Hollywood no nos puede dar vida eterna y vida abundante. Al contrario, déjenme decirlo de frente. Cuando nosotros asimilamos las cosas que están saliendo de Hollywood, nos estamos llenando más y más con la doctrina del anticristo. Así es que un cristiano maduro no tiene ningún asunto que ver con esas cosas. Amén. Cierto, seamos selectivos. Tengamos un poquito de celo por el Señor. Amén. Seamos radicales. ¿Sí? Esa es la fórmula para que nuestro nuevo hombre se expanda todavía más y crezca todavía más. Ok. Primera de Corintios 11, verso 2. Primera de Corintios 11, 2. Ya la hermana Hicks pues ya está en casa. Se imaginan, debe estar feliz. Debe estar brincando de una galaxia a la otra. Pero cuando teníamos el privilegio de, pues todavía, todo esto sigue y siguen las convenciones en Indiana y todo. Cuando teníamos el privilegio de ser instruidos por ella de manera personal, me acuerdo una vez en una convención, ella, miren, eran chorros, pero era oro lo que estaba saliendo de su boca. Pero era tal el volumen de verdad exquisita que estaba saliendo de sus labios. Y el nivel y la dimensión, o sea, uno sabe que uno no está ahí, pues. Pero era una cosa tan exquisita que, saben, un día en una convención determinada, un día solo, hasta hice de adrede una demostración, me relajé, me hundí un poquito más en la silla, abrí la boca y dije, ay, esto está exquisito, me está pasando por aquí, pero está delicioso, siga hablando, por favor, siga hablando, por favor. Bueno, ¿saben qué hice? Cuando regresé a casa con los CDs de la convención, debo haber oído 10 veces esa lección. Entonces pude retener todo lo que salió de ahí. Amén, amén. Bueno, retén la palabra. Ok, Primera de Corintios 11, verso 2.
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, perdón, tal como os las entregué. ¿Qué debemos retener? Y aquí Pablo los está alabando porque retuvieron las instrucciones que él les dio. Pablo sabía que él era un hombre espiritual y sabía que él hablaba ungido por el Espíritu Santo y alineado a la verdad moral del Señor. Por eso dice, los alabo porque retuvieron las instrucciones que les di, ¿verdad? Amén. Y cuando tenemos líderes que nos están hablando la palabra de Dios, debemos retener la instrucción que estamos recibiendo, porque no está viniendo de la persona. No es inspiración de la persona, es inspiración de Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Retengamos la instrucción. Amén. Bueno, Primera de Corintios 15, verso 2. Y miren, muchas veces la instrucción que uno da, en ese momento uno no puede detenerse y explicar todos los pormenores de por qué. Y dar todo el trasfondo bíblico, doctrinal de por qué lo vamos a hacer así. Pero si amamos al Señor, amén, y tenemos discernimiento, vamos a hacerlo. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Nos va a recompensar dándonos todo el entendimiento. Pero primero va a esperar a ver si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y siempre hay gente que dice, yo voy a esperar a que Dios me lo diga. Qué bueno que Esther no esperó a que Dios le dijera que entrara a la presencia del rey Asuero, ¿verdad? Se hubieran muerto todos los judíos, incluyéndola a ella, porque se quedó esperando a que Dios le hablara desde el cielo. Dios le habló a través de su tío Mardoqueo. Amén. Qué bueno que Ruth no se quedó esperando a que una voz del cielo le hablara para hacerle caso a Noemí. No hubiera habido rey David si no hubiera habido Ruth, porque Ruth fue la abuelita, la bisabuelita del rey David. ¿Me explico? No seamos orgullosos, no seamos arrogantes. Es que si Dios me lo dice, entonces sí lo voy a hacer. ¿Qué tal Dios hablando a través de las personas que Dios levantó para darnos la instrucción? ¿Cierto? Amén. Ruth llegó a algún lado porque le hizo caso a Noemí. Esther llegó a algún lado porque le hizo caso a Mardoqueo. Tremendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Josué llegó a algún lado porque bien que le hacía caso a Moisés, pues. ¿Sí? Hermoso, ¿sí? Timoteo llegó a algún lado. ¿Saben por qué? Le hacía caso a Pablo. Pues Dios estableció a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para, ¿cuál es el tercero? Siempre se me va uno. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio y para algo más. El perfeccionamiento de los santos. Para el perfeccionamiento de los santos. Ah, qué interesante. Es gente la que nos perfecciona. Pues si somos arrogantes, vamos a decir no, hasta que Dios me lo diga. ¿Cierto o no? Ajá. Con esto pisamos un montón de callos. ¿Cierto? Ajá. Sí, pero viene Pablo y dice, los alabo porque recibieron la instrucción que yo les di. Es que no era él, era el Señor. Retengamos la instrucción. Amén. Si queremos llegar a algún lado, retengamos la instrucción. Pero muchas veces la oímos como oír llover, ¿verdad? O nos entra por un oído, nos sale por el otro oído, y luego es algo que se ha repetido quién sabe cuántas veces. Pero seguimos nosotros teniendo nuestra propia opinión de cómo debiera ser, ¿verdad? No. Así no vamos a lograr edificar una torre, pues, un santuario. Retengamos la instrucción. Ok, 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice Pablo,
Qué bueno que están perseverando en el evangelio que yo les prediqué. ¿Lo ven? Ahora, por supuesto, eso significa que los ministros tienen una responsabilidad terrible delante de Dios, de enseñar lo que es, ¿verdad? Pero dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Saben por qué dice? Porque les prediqué la palabra correcta. Retengan la palabra que yo les he predicado, y esa palabra los va a salvar, porque no les estoy dando mis opiniones personales, les estoy hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Retengámosla. La gente que crece es la gente que retiene la instrucción, retiene la corrección, retiene la enseñanza, retiene la palabra. Es la gente que llega a algún lado, ¿sí? ¿Cómo ganamos nuestras clases en el colegio? Tal vez no tanto, porque ahí con memorizar 2 días antes del examen más o menos saca unos 60. Pero ya en la universidad las cosas cambian, ¿verdad? Ahí ya no es mecánico, ahí ya tiene que razonar y explicar por qué, ¿verdad? Ahí es otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene garantizado uno que le vaya bien en sus clases? Porque uno está reteniendo lo que está aprendiendo, y uno lo está aprendiendo del catedrático, porque el catedrático no está hablando opiniones personales, no, hay todo un legado de conocimiento detrás y hay toda una bibliografía detrás. Entonces él viene, la mete en la licuadora y nos la da bien licuadita, ¿verdad? Lo mismo con la palabra de Dios, y aún más, porque el conocimiento humano no produce salvación, no produce vida eterna, pero la palabra de Dios sí. Entonces ahí tienen, pues, esta sería la palabra. Ok, ese es 1 Corintios 15. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo verdadero. Lo verdadero, lo que es conforme a la verdad. Examinadlo todo. Miren, y en el verso 20 dice, bueno, verso 19, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Está hablando de examinar la profecía, porque las personas que profetizan son seres humanos, ¿verdad? Y hablan por inspiración divina, y es muy común que digan lo que Dios está diciendo y después le agreguen una salsita por ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, examínenlo y retengan lo bueno. Esto también es una voz de alerta y de instrucción para todos nosotros. La profecía es algo que tenemos que juzgar, dice Pablo por otro lado en 1 Corintios, amén. Y es algo que tenemos que examinar. No solo porque alguien nos dio una profecía tenemos que decir amén. ¿De acuerdo? Es algo que debemos juzgar y es algo que debemos examinar. Desechar lo que no es y retener lo que sí es. Retener lo bueno. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tremendo, ¿verdad? Pablo sabía quién era. Y uno sabe cuando uno está hablando la palabra que ha aprendido uno del Señor, o está uno así como medio metiéndole salsa, ¿verdad? Uno lo sabe. ¿Ok? Retengan la doctrina que han aprendido, la doctrina o la enseñanza, la doctrina que han aprendido. Y si enseñamos algo hace 30 años, o hace 20 años, o hace 10 años, no importa cuándo fue, retengamos la enseñanza. Amén, amén. Miren, si algo era malo,
hace 10 años sigue siendo malo hoy, ¿o no? Si algo era malo hace 50 años, tiene que seguir siendo malo hoy. Si algo era malo hace 2000 años, tiene que seguir siendo malo hoy. ¿Por qué de repente hoy esto ya no es malo y antes sí era? Eso no existe. Retengamos la doctrina. Amén. Ok. Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. Leamos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Wow! O sea, Pablo no tiene ningún problema en decir: lo que yo les estoy hablando es palabra de Dios, reténganla. Tremendo, ¿verdad? A ver, retén sanas palabras. Amén. Así es como vamos edificando, porque retuvimos lo que aprendimos ayer. Eso se vuelve el fundamento para poder entender otras cosas hoy y para poder entender otras cosas mañana. Y así vamos levantando el edificio. Ok. Luego, Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3. Espero que nos esté bendiciendo esto que estamos viendo acá. Esto es vital, es tremendo. Retén. Ahora, el Señor no nos pide retener algo si sabe que no tenemos un gancho con que retenerlo. Así es que Él, por medio de su nombre, nos ha provisto de la vav, del gancho, para poder retener, ¿verdad? Por regla general, cuando no retenemos lo que debemos retener, es porque su nombre o su naturaleza no hemos dejado que se forme o que crezca en nosotros. Eso es todo el asunto, porque el gancho está en su nombre, ¿sí? Hebreos capítulo 3, verso leamos desde el 1, ¿qué les parece? Hebreos 3, a partir del verso 1, y nos vamos a ir hasta el verso 6. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entre paréntesis, exactamente lo que está diciendo acá es todo lo que tiene que ver con el sacerdocio del Antiguo Testamento, el tabernáculo del Antiguo Testamento. Todo eso es un testimonio, una sombra, tipo o figura de lo que se iba a decir, o de algo que tiene su cumplimiento y lo iba a tener más adelante, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ve esa palabrita que sigue? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué confianza y qué esperanza? Si retenemos hasta el fin la misma confianza y esperanza que pusimos al principio en el poder redentor y justificador de su preciosa sangre, y caminamos con eso de principio a fin, y seguimos echando mano de esa sangre preciosa hasta el final, de la misma manera como lo hicimos al principio.
Al principio lo hicimos porque necesitamos ser salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ya siendo salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, descubrimos que todavía había pecado en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Todavía tenemos una mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Todavía lidiamos con malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, todas esas necedades que salen del corazón, enumeradas en Marcos capítulo 7 verso 21. Amén. Todavía lidiamos con eso. Entonces no pasa mucho tiempo sin que descubramos que todavía necesitamos ser salvos del poder y de la presencia del pecado que todavía está en nuestro viejo corazón. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos de eso? De la misma manera como fuimos salvos en términos generales el día 1. De la misma manera, es con la misma sangre, poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en la misma cosa que nos salvó al principio. Hoy necesito ser salvo de esta actitud, necesito ser salvo de esta inclinación, ¿sí? Necesito ser salvo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Perdón, voy a llevarla al altar, voy a confesarla, voy a arrepentirme, voy a confesar mi culpa, voy a ponerla delante del Señor y le voy a decir: Señor, límpiame por favor con tu preciosa sangre y sálvame de esta cosa, ¿sí? Y Dios mediante, este domingo vamos a tener Santa Cena y vamos a refrescar un poquito qué es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces dice: pero Cristo, como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el final. En otras palabras, llegó la verdad de la salvación, no solo como teoría, llegó la experiencia. Es un hecho que la salvación es un don gratuito y viene por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es lo que expía nuestra culpa o la cubre, ¿sí? Y de esa manera nos justifica o nos declara libres de culpa, y consecuentemente eso nos reconcilia con el Padre, porque ya no le debemos nada. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Ese es un principio que no podemos quitar de allí. Sobre ese principio se edifica todo lo demás, todo lo demás. Por eso es el primerísimo mueble del tabernáculo, en el altar de bronce. Ahí es donde estaba la sangre de los sacrificios. Amén. Pero miren, o sea, y sí hay gente, yo no sé, yo no entiendo, pero sí hay gente que tiene una experiencia, algún grado de experiencia, y de repente uno los deja de ver y después, años después, andan por otro lado. Es como que gracias, pero sí, eso estuvo muy bonito, pero ahora ya no es eso, ahora es esto otro. Wow, tremendo, ¿verdad? Si retenemos. ¿Qué tenemos que retener aquí? La confianza y esperanza que tuvimos desde el principio en la salvación por gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Ahora Hebreos capítulo 3 verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es el mismo principio. Con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Y mientras más crece Cristo en nosotros y más nos adentramos en esta jornada, mayor es nuestra confianza en la sangre del Señor Jesucristo, porque podemos entender con más amplitud, con más claridad, que en nosotros no hay virtud alguna. Amén. No podemos cambiarnos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos salvar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Amén. Y nuestra confianza en su sangre es aún mayor cuando estamos más adentro en esta jornada. Por eso la sangre pues comenzaba su jornada en el altar de bronce ahí abajo. ¿Pero se acuerdan dónde terminaba la sangre? Ahí arriba en el arca y en el propiciatorio, el día de la expiación. Eso lo rociaban con sangre. Cuando uno crece y llega hasta el arca y el propiciatorio, uno
adquiere un entendimiento de la gracia y la misericordia del Señor que ha sido por medio de su preciosa sangre, que nuestra gratitud al final es exponencialmente mayor que nuestra gratitud al principio. Al principio estamos felices, agradecidos, no mucho que entendemos, pero como fue una experiencia no la podemos negar. Pero al final a la experiencia le añadimos entendimiento y conocimiento. Entonces nuestra gratitud es mayor, entonces nuestra confianza y esperanza del principio es todavía mayor al final. Amén. Bueno, Hebreos 4, verso 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión también se traduce confesión. Profesión no es que usted es médico y el otro es ingeniero, no. Profesión es lo que profesamos. Esto es más que lo que hablamos. La palabra confesión en nuestra mentalidad guatemalteca se queda un poquito corta, porque uno puede confesar algo del diente al labio. Por eso profesión es mejor. Lo que profesamos es lo que confesamos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras elecciones. Es nuestro modo de vida, ¿sí? Es nuestro curso de acción. Eso es lo que profesamos. Retengamos hasta el final nuestra profesión, nuestra confesión. Lo que elegimos al principio nos tiene que acompañar hasta el final. Lo que creímos al principio nos tiene que acompañar hasta el final. Y no solo es que lo creímos y 25 años después todavía estamos igual de dudosos que al principio de si es así o no. No, Señor. La certeza, la seguridad, el gozo, la emoción, la vida, retenerla hasta el final. Nuestra profesión. O sea, si al principio estábamos listos para dar nuestra vida por el Señor, y quien al principio, cuando ha nacido de nuevo, no está listo para dar su vida por el Señor Jesucristo, tienen ese fuego nuevo ardiendo en el corazón, pero que creen, eso mismo tenemos que retenerlo y nos tiene que acompañar hasta el final. Retengamos nuestra confesión, nuestra profesión. Amén. Bueno, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Y aquí retener lo tradujeron mantener. En la Biblia en inglés dice hold fast, es la expresión de retener. Aquí lo tradujeron mantener, mantengamos. Dice mantengamos firme o retengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Bueno, y nuestra esperanza no solo es la que pusimos al principio en el poder de la sangre, es la esperanza de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. La esperanza que Él ha preparado una ciudad para los que caminan así como caminó Abraham. Oyeron el llamado, atendieron el llamado, se separaron de lo que se tuvieron que separar, lugares, gentes, cosas. Amén. Caminaron. Abraham no sabía a dónde iba en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza. Tenía tan fija en su mente la visión de la nueva ciudad que caminó en esa dirección. Amén. Esa es nuestra esperanza. Hay una nueva ciudad esperándonos. Amén. Retengamos esa profesión o confesión hasta el final. Esa nueva ciudad no se ha ido a ningún lado. Y no importa si en el camino encontramos valles, encontramos montes, encontramos tentación, encontramos gente tratando de seducirnos, la ciudad no se ha ido a ningún lado, sigue esperando por nosotros. Así es que retengamos nuestra confesión, nuestra profesión y sigamos caminando en esa dirección. No dejemos que nada ni nadie nos desvíe del camino que nos va a llevar a esa meta. Amén. Ninguna otra cosa vale la pena.
Al contrario, un poquito de placer temporal puede hacernos sufrir una pérdida eterna. No estoy hablando de perder la salvación, pero sí estoy hablando de 1 Corintios capítulo 3. Vamos a estar delante del fuego consumidor y si llegamos llenos de madera, heno y hojarasca se nos va a quemar. Amén, de eso estamos hablando. Así es que no vale la pena tener una pérdida que vamos con la que vamos a vivir por toda una eternidad si podemos hacer algo con eso aquí y ahora. Y el mundo cristiano está buscando seducir a la gente y hacerlos poner su mente y su corazón en cosas que no son eternas, ni siquiera son bíblicas. Amén. Por el afán de estar buscando llenarse de gente, están buscando entretenerlas con toda clase de cosas. Amén. ¿Y qué están haciendo? Pues, van a llenar los atrios de gente. Ojalá eso no sirva de tropiezo a algunas de las cosas que yo veo que están incorporando a muchos lugares, ¿verdad? Amén. Pero definitivamente no están haciendo nada para llenar la nueva ciudad de gente. Ahora Dios a nosotros nos levantó con un llamado muy particular. ¿Sí? Hay un montón de gente trabajando muy bien en llenar los atrios, pero mi trabajo es llenar la nueva ciudad. Amén. Así es que por eso esto es diferente, suena diferente, sabe diferente, se aborda diferente, se camina diferente, se vive diferente, se habla diferente, se hace diferente. Y mientras retengamos hasta el final la confesión, la profesión de nuestra fe, la visión que tuvimos al principio, los vientos, los huracanes, las tentaciones, nada nos va a sacar del camino. Amén. Camino a la nueva ciudad solo hay uno. Amén. ¿Y estamos en el camino o no estamos en el camino? Amén. Eso es lo que nos pide el Señor retener. Y no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Si hemos crecido en nuestra relación con Dios y su nombre, su naturaleza está trabajando en nosotros, ahí está el gancho. Si esos ganchitos sostenían esas grandes cortinas en el tabernáculo mosaico, el gancho de su nombre, ¿cómo no va a ayudarnos a retener lo que debemos? Amén. Bueno, hay otras citas en Apocalipsis. Ya no las vamos a leer, ¿verdad? Pero déjenme darles Apocalipsis 3. Hay varias cosas acá. Oigan Apocalipsis 3. Este es tal vez el que resume todo. Apocalipsis 3, verso 11. Apocalipsis 3, 11. Vamos a leerlo todos en voz alta, ¿sí? ¿Lo tienen? Apocalipsis 3:11, la primera palabra es vamos. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Démosle gloria al Señor. Bendigamos al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, hasta ahí con versículos hay más, pero suficiente. Pongámonos en pie y bendigamos al Señor. Démosle toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, te alabamos. Aleluya. Gracias, Señor. Mahaya. Shamoya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por el gancho de tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tenernos tú retenidos. Gracias porque estamos retenidos a ti, estamos retenidos al Padre a través tuyo. Bendito, Señor, y gracias por tu naturaleza en nosotros que nos ayuda a retener
toda la instrucción, toda la enseñanza, todo el consejo, toda la palabra, toda la doctrina. Gracias, Señor, por ese gancho que nos hace retener la esperanza del principio hasta el final, Señor Dios Santo. Y la profesión, la confesión del principio hasta el final, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Bendito Dios, dejando que tu nombre, que tu naturaleza siga creciendo en nosotros, para que el poder de ese gancho nos ayude a retener todo lo que debamos, todo lo que podamos, de lo bueno, de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en nuestro corazón. Haznos retener esa visión que un día nos diste de la nueva ciudad. Haznos retenerla hasta el final. Haznos retener esa pasión con la que te revelaste a nosotros al principio hasta el final, Señor. Haznos retener, Señor Dios Santo, nuestra profesión, nuestro caminar, Señor. Bendito, Señor, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Haznos retener, Señor Dios Santo, lo que tenemos, para que ninguno tome nuestra corona. Señor Dios, esa corona nos pertenece si retenemos hasta el final lo que tenemos. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu nombre. Gracias por el gancho. Gracias, Jesús, por tu obra en nosotros. Ayúdanos a seguir edificando, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Ayúdanos a retener cada lingote de oro, Señor Dios, de sabiduría, de instrucción, Señor Dios, de conocimiento, de entendimiento. Ayúdanos a retener tu verdad, Señor, para poder ir añadiendo, ir edificando, ir construyendo. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, hasta que la obra sea completa. Gracias, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por el llamado que nos has hecho. Gracias. Ayúdanos pues a retenerlo hasta el final, Señor. Te lo rogamos, te amamos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Gracias, gracias. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Bendito Señor. Amén, amén. Gloria al Señor.